Hola hermanos, bienvenidos sean todos a otro tema de formación permanente. El día de hoy vamos a hablar sobre fraternidad en la comunidad. Vamos a comenzar con una frase de Madre Teresa. Ella nos decía, todo depende de cuánto nos amemos entre nosotros mismos. Esparzan la fragancia de su amor a donde quiera que vayan. Y más adelante vamos a saber por qué Madre nos decía y nos recomendaba que hiciéramos esto, ¿no? ¿Por qué la fraternidad es tan importante para poder llevar precisamente la fragancia del amor del Señor? Y vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Qué es la fraternidad? Pues bien, la fraternidad es un término derivado del latín frater, que significa hermano, que por esta razón fraternidad significa parentesco entre hermanos o hermandad, es decir, los que se tratan como tales, y esto nos lleva a tener una buena relación entre nosotros como hermanos, en donde se desarrollan sentimientos de afecto propios como los de un hermano de sangre, además de unión y de correspondencia, por supuesto. Además también es un objetivo en el cual nosotros tenemos ese testimonio, ese ejemplo que el Señor nos dio al ilustrarnos con el mandamiento del amor al prójimo. El vocablo fraternidad en la Iglesia. La palabra fraternidad se utilizó para hablar de la Iglesia, y es que los términos fraternidad e Iglesia podremos decir que son sinónimos, y lo podemos entender mejor en las epístolas de San Pedro. Una de ellas nos dice, Satanás ronda buscando a quien devorar, resistirle firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos acosan a vuestra comunidad en el mundo. Y es que dice que constantemente vamos a ser atacados por el enemigo, pero si todos como hermanos estamos firmes en la fe, podremos resistir. ¿Y cómo es que podemos resistir? En otra de ellas nos dice, a todos los hombres respetadlos y en cuanto a la fraternidad, amarla. Y es que amándonos es la respuesta, ya que el Señor mismo nos lo dijo, ámense unos a otros. Y con esto no podría entrar el enemigo, ya que deberíamos de ser esa fraternidad que se ama, se conoce, que se tiene confianza y que sobre todo está unida, así como Jesús nos enseñó. Y solo así vamos a demostrar nuestra fe verdadera. Seguimos con la fraternidad en la Iglesia. Tenemos que Cristo, al encarnarse, asumió nuestra fraternidad humana, y es que desde el principio Él nos llamó hermanos. Los sacramentos de la iniciación cristiana nos comunican por el Espíritu Santo la fraternidad con Jesucristo, y es que, como sabemos, el Espíritu Santo es ese amor que tanto Jesús nos hablaba y nos demostraba. Así pasamos a ser realmente hermanos y hermanas en Cristo. Se ve claramente que la fraternidad en Cristo es la Iglesia. La comunidad eclesial se compone de hermanos y hermanas de Cristo, y además por ella y en ellas nacerán otros hermanos y hermanas. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad también de comunicar este amor, ese espíritu que el Señor nos invitaba, esa hermandad a la que Él nos llamaba, para que dando el testimonio podamos llegar a más personas y que quieran también pues unirse a nuestra fraternidad, a la Iglesia, como hermanos y hermanas. La vida cristiana es una vida fraterna por excelencia, porque Dios es nuestro Padre y porque Jesús es el primogénito de una multitud de hermanos. Y es verdad, ¿no? El Señor nos adopta, Dios nos adopta y por medio de Jesucristo, pues vamos conociendo esa hermandad
a la que todos estamos llamados y que más adelante vamos a ver que el Señor quiere que nosotros la propaguemos y la comuniquemos. La fraternidad de Cristo supera la de sangre. En efecto, la fraternidad de sangre evoca solamente la semejanza del cuerpo, mientras que la fraternidad de Cristo va más allá, manifiesta la unanimidad del corazón y del alma. Y está escrito: los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Y entonces, un hermano está emparentado no solo por el cuerpo, sino también por la unanimidad, es decir, nuestra fe, y por nuestro llamamiento. La fraternidad y la misión. Nosotros como cristianos católicos y como movimiento tenemos ese deber de proclamar el Evangelio como mensaje de fraternidad, un mensaje que se deriva de la fe en Cristo, y así fomentar y difundir ese espíritu de hermandad. También cabe resaltar que la comunión fraterna es también ya un apostolado, ya que contribuimos directamente a la evangelización. Así es, evangelizamos con nuestro testimonio de vida. Y es que cuántas personas han llegado a nosotros, no solo como movimiento, sino como iglesia en general, viendo que las personas han hecho una conversión. Entonces, es muy importante que nosotros demos el ejemplo, así como el Señor pues nos lo dejó en herencia, y que esa sea nuestra misión, nuestro objetivo, ¿no? De dar el testimonio de Cristo mismo. Fraternidad en el carisma. Dios mismo nos ha llamado a cada uno de nosotros a formar parte de esta gran familia, de este movimiento, el movimiento Tengo Sed. El Espíritu Santo nos lleva hacia una vida de comunión con Jesús y de unos con otros. Tenemos dos aspectos importantes: la comunión invisible, que es en donde nosotros tenemos esa comunicación con Dios, donde experimentamos y profundizamos en ese encuentro que el Señor nos ha regalado, y la manera visible de expresar, es decir, el exteriorizar los frutos de nuestra comunión invisible. Y esto para poder vivir esa unidad interna, esa comunidad, de poder experimentar y profundizar nuestra comunión todos en hermandad. Es decir, que nos preparamos para dar ese testimonio de Jesús no solamente en nuestros hermanos de comunidad, sino también con todos aquellos con los que me encuentre donde quiera que yo vaya. María en la fraternidad. Si bien sabemos que Nuestra Señora es nuestro modelo a seguir dentro del movimiento, juega un papel fundamental, que es el de promover la unidad en la oración y sobre todo en el servicio dentro del vínculo de nuestra llamada en común, que es el de saciar la sed de Jesús. El tomarla dentro de nosotros mismos implica consecuencias no solo personales y espirituales, sino también públicas y prácticas, en particular la de formar comunidad con ella, así reunidos como los discípulos alrededor de Jesús, por medio de su mediación, con un propósito en común, que es la unidad de vida con Jesús. El movimiento Tengo Sed está unida por un mismo fin, por un mismo carisma y una misma espiritualidad. La vivencia de un mismo itinerario de formación y un mismo ciclo de encuentros nos da una clara y única identidad a todos los miembros, estemos donde estemos. Esto fomenta, por lo tanto,
una comunión y un sentido de pertenencia a la gran familia del movimiento Tengo Sed y a través de este a toda la familia misionera de la caridad. Madre Teresa nos decía, dejemos que Cristo irradie y viva su vida en nosotros, a través de nosotros, para dar Cristo tu fragancia, Señor, no la mía. Y pues bueno, aquí pues nos dice claramente, ¿no?, que el Señor pueda nosotros utilizarnos como esos instrumentos para que otras personas puedan formar parte de esta gran familia, de este movimiento, de esta fraternidad de amor, para que así podamos llegar a nuestro objetivo, a nuestra misión, que es en de saciar la sed de Jesús. Y como bien lo decíamos anteriormente, nuestro testimonio cuenta mucho para que otras personas puedan acercarse a Jesús. De esa manera podemos nosotros también evangelizarlas y poder llevárselas a Jesús. El perdón construye fraternidad. Anteriormente hemos escuchado a San Pablo advertirnos de las trampas, mentiras y engaños del enemigo, para así fallar en nuestro objetivo, que es el de ser una comunidad fraterna. Desafortunadamente, hemos alguna vez escuchado o incluso vivido alguna situación de comunidades donde hay divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa. Pero hemos escuchado también que nuestro testimonio es muy importante para evangelizar a las personas. Y si nos comportamos de esta manera, ¿a quién vamos a evangelizar con nuestros comportamientos? Es por eso que hoy se nos invita a la reconciliación, ya que es necesaria para vivir con autenticidad la fe en Jesucristo. Todos tenemos que hacernos perdonar nuestras faltas de fraternidad. Y aquí entra una cosa muy importante, que es el saber reconocer cuando nos equivocamos y también el comprender que todos nos equivocamos porque somos humanos. Entonces, la reconciliación debe de ser una de nuestras virtudes y nuestros valores en nuestras comunidades, para así poder nosotros dar el testimonio a más comunidades, para que también esto pueda ocasionar que más personas puedan unirse a nuestra comunidad, a nuestro movimiento, a nuestra iglesia. Y es que si las personas ven que las comunidades están llenas de amor, de unidad y de confianza, esa va a ser la luz que los va a traer, porque no seremos nosotros, sino Dios mismo que está con nosotros. El Papa Francisco también nos da un consejo y nos dice: hace falta ayudar a reconocer que el único camino consiste en aprender a encontrarse con los demás con la actitud adecuada, que es valorarlos y aceptarlos como compañeros de camino, sin resistencias internas. Mejor todavía, se trata de aprender a descubrir a Jesús en el rostro de los demás, en su voz, en sus reclamos. También es aprender a sufrir en un abrazo con Jesús crucificado, cuando recibimos agresiones injustas o ingratitudes, sin cansarnos jamás de optar por la fraternidad. Y es así como también nosotros, como movimiento Tengo Sed, hemos sido llamados a ver a Jesús en el rostro de cada uno de nuestros hermanos, especialmente en los más pobres de los pobres. Y como sabemos, esos pobres pueden ser personas que precisamente no nos reciben con los brazos abiertos, que nos reciben con reclamos tal vez,
con agresiones, pero ahí es donde nosotros tenemos esa labor de poder evangelizarlos a pesar de cómo se comporten, es decir, como dice el Papa también, ¿no? El aceptarlos tal y como son y comprender por qué son así, qué heridas son las que ha tenido pues que afrontar, y así es como nosotros podemos ayudarlos de alguna manera, y así poco a poco el Señor nos dará la luz para que esas personas pues puedan llegar a aceptar a Jesús completamente. Ahora pasaremos a dar algunos tips para tener una comunidad fraterna. Como número 1 tenemos el respeto. Esto es una actitud muy importante, ya que se debe de dar en todos los miembros de la comunidad. Nosotros como coordinadores podemos hacer a lo mejor algo más, agradecer a los miembros, a nuestros hermanos, las pequeñas o grandes atenciones que tengan con nosotros o en general. También el resaltar las cualidades de nuestros hermanos de comunidad, es decir, hacer cumplidos de lo que ellos hacen para nuestra comunidad, para en general como movimiento. A lo mejor sabemos que ellos están haciendo por aparte algún apostolado. Entonces, y esto representa también una actitud positiva que fortalece nuestra comunidad. Y la confianza, por supuesto. Tenemos también el ayudar, el sonreír y el alentar. Nosotros como coordinadores, como líderes, tenemos ese deber de animar a nuestros hermanos a seguir adelante, a poner el ejemplo, al estar siempre dando testimonio de Jesús en nosotros, de sonreír, de alentarlos, de estimularlos, de defenderlos, y esto influye positivamente en nuestra convivencia y en nuestro trabajo en común y fortalece los vínculos internos de la comunidad. También tenemos el perdonar. Habíamos hablado anteriormente un poco sobre esto y realmente es muy importante. Si bien sabemos que es a lo mejor inevitable que se puedan dar algunas situaciones, podemos hacer el esfuerzo de comprender, de perdonar y de olvidar los roces y tal vez malentendidos y conflictos que se hayan producido en nuestra comunidad. Y todo esto para, pues no solo para dar el testimonio, sino para también nosotros poder tener una unidad, una confianza y un vínculo, pues más allá de nuestros defectos e incapacidades a lo mejor. Como número 5, tenemos en expresar tu fe. Este punto principalmente lo mencionamos para nosotros como líderes y coordinadores, ya que nosotros debemos de ser ese testimonio de oración, de comunicación con Dios. Y esto lo podemos hacer expresándoles e invitándoles que oren en comunidad, en familia o personalmente. Esto podemos hacerlo mencionando nuestra rutina de oración. Podemos invitarlos a hacer a lo mejor la liturgia de las horas, de ir a las celebraciones de la palabra, de ir a misa, tomar la Eucaristía,
de rezar el Santo Rosario. Y esto también pues mejorará mucho y notablemente nuestra comunidad. Fraternidad como ciclo del movimiento Tengo Sed. Debemos de buscar alguna oportunidad de vivir la fraternidad con nuestros hermanos de comunidad, porque ellos son también para mí el más pobre. Y aquí pues es cuando hacemos nuestras reuniones mensuales para celebrar, para conocernos, para convivir. Tenemos también el buscar a Cristo sediento. En este ciclo lo que se busca es siempre a Cristo sediento, para que en comunidad podamos hacer lo que debemos hacer individualmente en todo momento, que es el ser contemplativos en acción. En esta la podemos vincular más con el ciclo del apostolado, que a final de cuentas también lo hacemos en fraternidad. Ahora sí vamos a hablar sobre el Día de Fraternidad dentro del ciclo de la comunidad. ¿Pero qué se hace para fraternizar? Pues bien, primero se busca interactuar entre los miembros, es decir, buscar actividades donde todos y cada uno de los miembros puedan interactuar, puedan integrarse y puedan conocerse más. También se pueden hacer dinámicas de integración o de comunicación, esto con el fin para fortalecer las diferentes áreas dentro de la comunidad para unificarse cada vez más. También pueden hacerse espacios de compartir, pueden hacer un compartir de comida donde todos los miembros puedan reunirse a comer, a cenar y puedan tener un agradable momento en comunidad y puedan conocerse un poco más, así generando pues confianza y unidad. También podemos festejar cumpleaños de nuestros miembros. Algunas comunidades los suelen utilizar para festejar a todos los miembros que hayan cumplido años durante ese mes. Pero ¿qué es lo que no debemos hacer en la fraternidad? Y en primer lugar tenemos el aislarnos. Este es uno de los puntos principales, ya que como fraternidad debemos de cumplir precisamente con esa función, el de unificar a las personas, el de integrar a las personas, no dejar a un lado a ninguna persona. Tenemos también el hacer grupitos. Esto suele pasar mucho dentro de una comunidad de jóvenes. Y hacer grupitos, en vez de mejorar o de unificar a las comunidades, pues van por lo contrario y pueden llegar a dividirlas. Es muy importante que nosotros como coordinadores, como líderes, pongamos mucha atención en que no pase este tipo de situaciones, ya que pues verdaderamente perjudica no solamente a las personas, sino a toda la comunidad. Por último, tenemos el hacer sentir mal a las personas. Esto puede hacerse pues dentro de comentarios fuera del lugar o personales, tratar de que no ocurran este tipo de situaciones. En este punto también podemos mencionar de otro aspecto, el hacer sentir mal en cuestión del compartir. El no hacer sentir mal a las personas si no tienen la oportunidad de llevar algo. Esto como algo de comida, algo para compartir, ya que nosotros como movimiento precisamente entendemos más bien que no todos pues tenemos la oportunidad de dar, pero que eso no sea un impedimento para pasarla bien en fraternidad y poder pues cada vez más mejorar y tener una buena comunicación y unidad entre todos los miembros de nuestra comunidad.
¿Y en dónde fraternizamos? Pues bueno, tenemos aquí los lugares más comunes y pues el primero es en el lugar de siempre, que es en donde tomamos nuestros encuentros. Y puede ser en la casa de alguno de nuestros miembros, o en un salón, o en una parroquia. En segundo lugar tenemos que pueden ser en parques, en áreas verdes, o en lugares cercanos a nuestra comunidad o ciudad. El último que tenemos es el de los cines, y esto es cuando las películas son proyectadas, películas de santos o películas con fines educativos y formativos. Bueno, pues hemos llegado al final del tema del día de hoy. Vamos a terminar con una frase de madre que nos dedica el día de hoy. Todo depende de cuánto nos amemos entre nosotros mismos. Esparzamos la fragancia de su amor a donde quiera que vayan. Y pues bueno, le pedimos al Señor que nos siga tomando de instrumentos para poder ser vivos testimonios vivos del amor de su amado Hijo, ¿verdad? Que podamos llegar a evangelizar con nuestras comunidades y así poder saciar y llevarle más almas al Señor. Dios los bendiga.